Ya en nuestra clase número 12, cada vez más próximos a culminar este módulo. Seguimos avanzando con sus presentaciones de los autoinstruccionales. ¿Sí? El día de hoy teníamos la presentación de Eliseo. Sí, Eliseo, doctor, ya le comparto ¿ya? la pantalla. Listo. A continuación se alista Rafael, Cristian, Gladys, posiblemente Eric. ¿Ya? Los demás poner atención, por favor, y cualquier inquietud, duda, asimismo al final. Vamos, Sí le puede visualizar. ya. Sí, Eliseo. Póngale en pantalla grande, Eliseo, por favor. Mm, Ahí, exacto. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El tema que me tocó de la del autoinstruccional son los implementos para el pesaje y el transporte. Como objetivos tengo el general, reconocer las utilidades y usos de los implementos de pesaje, y transporte para una mejor eficiencia en el trabajo y poder utilizarlos de acuerdo a la necesidad que se tenga en la granja. Específicos, analizar los diferentes implementos para tener en cuenta los diferentes usos y cómo están estructurados de acuerdo a su funcionamiento en el lugar de trabajo. Verificar el uso de implementos en la ganadería y agricultura para poder ejecutar de una manera más eficiente los diferentes procedimientos de realizarse en la granja. Realizar un mejor uso de los implementos agrícolas y pecuarios en cuanto al pesaje y transporte en el lugar de trabajo para ser más eficiente y agilitar la producción en la granja. Bueno, los implementos para el pesaje. El pesaje de animales es una práctica que se realiza para determinar el progreso en el peso de los mismos y si se está alimentando bien, para la venta en pie o para determinar el peso en canal. Los elementos de pesaje se han diseñado de acuerdo con el tamaño, peso y tipo de animal. Existen en el mercado los siguientes prototipos o diseños para el pesaje de animales. Tenemos la romana. Este instrumento se utiliza ampliamente en el campo y tiene su aplicación en el pesaje de animales medianos como terneros, cerdos, ovejas, cabras, entre otros. Además, es de gran utilidad para pesar productos de la finca e insumos. El modo de uso de la balanza romana que tenemos a la izquierda es el siguiente. Se la coloca en un punto en donde se pueda asegurar la mercadería en el gancho y de acuerdo a la pesa que se desliza por el astil. Si ésta se mantiene en equilibrio y la pesa se encuentra en el punto que llegó al equilibrio, ese es el peso, porque esta barrita tiene marcadas el peso en kilogramos que uno quiere pesar. En cuanto a la que está al lado derecho, esta es un poco más moderna. Aquí, en cambio, solo se pone el animal encima y pues de la misma manera, de acuerdo a las graduaciones que tenga, se va viendo el peso que tiene el animal. En el mismo principio, ¿no? Sí, exacto, es prácticamente el mismo principio, solo que cambia un poco la forma, la estructura en sí del implemento. Bueno, aquí tenemos la cinta isométrica. Esta cinta isométrica, de acuerdo al diámetro que se tenga del animal, uno puede predecir más o menos del peso en kilogramos que tiene el animal. Dice, existe una correspondencia entre el peso del animal y la medida del perímetro torácico. Como ejemplo,
tengo, si el tórax del animal, por ejemplo, midió 91 centímetros, su peso debe ser de al menos 717 kilogramos aproximadamente. La forma de acoplar esta cinta es que se la mide alrededor de la circunferencia del tórax por las patas delanteras. Este valor se multiplica al cuadrado y también hay que sacar el largo del animal, desde los hombros hasta la parte trasera del animal. Y la multiplicación de estos debería darnos un peso aproximado. Claro que no es 100% exacto, por ende les traje un pequeño cuadro en donde se ve la diferencia entre una balanza digital y la cinta sométrica, que como podemos ver, la diferencia no es tanta, pero sí hay diferencia. Bueno, esta es una balanza para mixers. Esta balanza se usa para la alimentación de ganado bovino. Los beneficios de esta dice que gestiona eficazmente la ración de tu ganado día tras día. Permite crear la adecuada proporción de alimentos que el veterinario recomienda. Posibilita el seguimiento de los costos por cabeza y por día. Reduce el desperdicio de alimento. Y como características tenemos que permite programar fórmulas de carga, rondas de descarga y descargas por corral. Ni acumuladores por fórmula, ingredientes y corral. En cuanto a los acumuladores por fórmula, en esta balanza para mixers se puede agregar una variedad de balanceados, podría decirse, y complementar de una mejor manera la alimentación para el ganado. Perdón, Eliseo, que te corte. No le pases Sí. todavía. Valga la oportunidad que vemos ahí ese equipo conocido como el mixer, ¿sí? Es el que está hablando el tractor en la parte posterior. En este mixer nosotros podemos poner heno, podemos poner silo, residuos de cosechas, granos. Entonces, internamente tiene un sistema de sinfín o de ciertas aletas que tienen la función de mezclar, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, la palabra mix en inglés es mezclar. Y esa es la finalidad, mezclar todo el alimento ya basándose en ciertos componentes, en dietas elaboradas que tienen la finalidad para engorde de preferencia, pero también para animales en leche o otro tipo de animales para producción de carne. Entonces, es un implemento que está trabajándose bastante hoy en día en los feedlots o en los sistemas destabulados, que se llaman, ¿sí? Entonces, es muy importante también conocer este equipo. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, también, como vemos aquí, este implemento va acoplado al enganche hidráulico de 3 puntos del tractor. Y por ende también, bueno, eso. Sí, muy bien. Ok. Bueno, en cuanto a las básculas, existen básculas para pesar varios animales a la vez y básculas para pesar individualmente cada animal. Las básculas utilizadas en el pesaje individual de bovinos tienen una capacidad para pesar desde 1000 hasta 1500 kilos. Los beneficios de esta báscula es que al darnos un peso nos permite ya obtener el peso de venta y a su vez también al tener el peso del animal en vivo se procede a también medicar porque de acuerdo al peso uno puede medicar el animal o qué sé yo, por un antibiótico o un desparasitante para el animal. Eso y también este tipo de hay que ubicarlos en un lugar estratégico para que el ganado o el animal que se quiera pueda ir sin complicaciones hacia la báscula.
Bueno, en cuanto a los implementos, Asimismo, este equipo que vemos aquí en la derecha, regrésale un ratito. Esa báscula posee ciertos sensores para que el animal que se encuentra en movimiento muchas veces o está un poco inquieto, nervioso, la máquina va a hacer un cálculo inmediato, promedial. ¿Sí? Bueno, en este caso vemos que funciona con pesas, pero hay máquinas que ya funcionan con pantallas automáticas. ¿Sí? Entonces, tienen ciertos sensores que hacen que el animal, así se encuentre inquieto o en movimiento, se estandarice el peso y ustedes puedan tener un valor real. ¿Sí? Es importante también, dependiendo de los fabricantes. Y miro, disculpe, las básculas que tienen las pantallas digitales son más exactas que las que tienen las pesas, ¿verdad? Las pesitas esas. Sí, justamente por eso te decía, los sensores que ahora ya los están incorporando facilitan bastante la promediación de los pesos. Entonces sí se trabaja bastante. En la feria de ganado han de haber visto tal vez. Sí. Ya, sigue Eliseo. ok. Bueno, en cuanto a los implementos para el transporte, tenemos que el transporte en el agro es uno de los eslabones más representativos en el sector. Es un componente esencial en toda la cadena de abastecimiento y representa un factor importante dentro de los costos para los agricultores. Incluso en muchas ocasiones, el transporte es la operación de mayor valor dentro de toda la cadena de producción. Un pequeño párrafo de historia dice que durante años los caminos de herradura construidos por nuestros antepasados prestaron un importante servicio para la comunidad, debido a que permitían el movimiento de carga a lomo de mula entre diferentes pueblos o ciudades. No obstante, la mercancía no podía ser de mucho peso y a su vez debía ser de alto valor también, lo que complicaba un poco las cosas. Bueno, estos son algunos tipos de vehículos de transporte en el agro. Hay muchos más, pero me parecieron que estos eran como los más básicos, por decir así. Tenemos como primero el camión turbo o camión sencillo. Tiene una capacidad de 4.5 a 5 toneladas. Su máxima capacidad equivale a 100 bultos de 50 kilogramos. El sencillo o camión rígido de 2 ejes con capacidad de 8.5 a 10 toneladas. Su máxima capacidad equivale a 200 bultos de 50 kilogramos. Y por esta parte tenemos el de doble troque. El camión o camión rígido de 3 ejes con su capacidad de 17 toneladas. Su capacidad máxima equivale a 340 bultos de 50 kilogramos. Como podemos ver hasta ahora, se diferencia más por la capacidad que tiene el camión y también se podría decir que por el número de llantas que tiene. Bueno, en esta parte tenemos el conocido como o tractocamión de 2 ejes y semirremolque de 2 ejes, con capacidad para 24 toneladas. Su capacidad máxima es de 48 bultos de 50 kilogramos. 480. Y el tractomula, perdón. 480 bultos. Sí, de 50 kilogramos. Bueno, también tenemos la tractomula o tractocamión, que es de 3 ejes y semirremolques de 3 ejes, igual, con capacidad de 35 toneladas. Su capacidad máxima equivale a 700 bultos de 50 kilogramos. También, por otra parte, tenemos el camión granelero. Este camión dice que al usar un camión granelero, se mecaniza la carga y descarga del material. Esto hace que sea mucho más rápido el proceso y por ende más económico la carga y descarga de una tonelada. La carga y descarga de una tonelada pasa de tardar horas a solo tardar 75 segundos.
Otra ventaja del camión granelero es que aísla la carga de la intemperie durante el transporte. Gracias a lo anterior, no hay pérdidas del material transportado. Y también al no necesitar almacenar el material en sacos, el costo y el peso de los mismos. Bueno, En avicultura se usa bastante esto, ¿no? Las granjas avícolas. bueno, dice que también estos son especiales para alimentos a granel o los peletizados. Este también puede llevar varios tipos de alimentos en compartimientos de 3.2 toneladas, dependiendo el tanque que se disponga. También la descarga mecanizada de alimentos, también descarga los alimentos en silos, lo que hace más factible el uso de estos tanques. Bueno, como conclusiones, tengo que, en base a lo investigado, puedo concluir con que estos implementos son de gran utilidad y eficiencia al momento de transportar o pesar los diferentes productos salientes de actividades pecuarias hacia los distintos fines que tenga el productor. Estos implementos tienen distintas utilidades de acuerdo a la finalidad que se tenga planificada. Por un lado, los implementos de pesaje pueden destinarse tanto a productos agrícolas como pesaje de sacos, de cereales, granos, entre otros, y pecuarios como el pesaje de animales menores como conejos, borregos y a su vez también de animales mayores como el ganado bovino, entre otros. En cuanto al transporte, lo que más destacó son los camiones, ya que en base a este medio de transporte hay diferentes tipos de acuerdo a la cantidad que se va a transportar. De esta manera se distribuyen según la capacidad que pueda transportar. Como por ejemplo, según Agroactivo 2020, menciona que el camión sencillo, como les decía, con capacidad de 4.5 a 5 toneladas, tiene una máxima capacidad de 100 bultos de 50 kilogramos. De esta forma, hay una variedad de camiones diferenciados por el peso que puedan abarcar y su máxima capacidad. Las recomendaciones. Como recomendación diría que este tipo de implementos y maquinaria son muy útiles para acelerar los resultados de la producción final, pero a su vez es necesario saber cómo se utilizan para prevenir cualquier falla por su mala utilización. Recomiendo analizar de antemano el implemento que se va a necesitar antes de su compra, ya que hay varias opciones similares, pero con otras características. En cuanto al transporte, recomiendo hacer uso de estos dependiendo de la cantidad de producción obtenida para poder usar el transporte más adecuado a su necesidad en el campo. También tengo un pequeño video para que lo puedan ver. Vale. Balanzas Vesta, soluciones de pesaje para el agro y la industria. Balanzas para mixers Vesta. ¿Estás buscando nuevas estrategias? ¿Utilizando herramientas para mejorar los rindes de tu campo? Entonces, necesitas saber que es posible incrementar la rentabilidad de tu rodeo y a la vez mejorar la calidad de vida y la salud de tu ganado, aplicando la tecnología de las balanzas para mixer, desarrolladas por Vesta. Respecto de la necesidad o no de tener balanza, esto no es opción. La balanza no es opción en un mixer. La balanza es un elemento fundamental, tal como lo es todo el mixer en sí. Es un componente indispensable debido a que la balanza puede, darnos solamente la información de cuánto material estamos cargando, aunque sea el peso en ese momento, y después lo que vamos a estar descargando en cada uno de los comederos, de los lotes, de cada grupo de animales.
suministramos. Con una balanza para mixer Vesta podrás gestionar eficazmente la ración de tu ganado día tras día, crear la adecuada proporción de alimentos que tu veterinario recomienda, hacer un seguimiento de los costos por cabeza por día, reducir al mínimo el desperdicio de alimentos y asegurarte una gestión más eficaz de tu inventario de ingredientes. Por todas estas razones, si querés incrementar la rentabilidad de tu rodeo y a la vez mejorar la salud de tu ganado, instala en tu mixer una balanza electrónica Vesta. Si querés saber más sobre nosotros o sobre nuestros productos, ingresa al sitio web balanzasvesta.com. Comunicate con Balanzas Vesta ahora mismo al 54-341-4567. Bueno, eso ya es información para hacer pedidos. Ya. Muy bien, Eliseo. También aquí están las preguntas y con esto culmino mi presentación, doctor. Gracias a todos por escuchar y gracias. Ya. A ver, les decía que por favor activen sus cámaras. Voy a calificar actuaciones y atención a las exposiciones. Si les pregunto y no me responden las exposiciones que están los compañeros dando, tienen menos en actuación. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, buenas noches. ¿Qué pasa? Que el internet es malo y si activo se me va a cortar cada rato. Doctor, mi cámara no me sirve, mire, la de muy negra. Por eso no la conecto, doctora mía. A ver, Sí. Julián y Ramón, digamos Julián y Haroldo, los dos justificados, los demás, prender sus cámaras. La mía está prendida, pero no se ve nadie. Ya. A ver. Acá andamos tres en la misma casa, Doc. Culpará el internet. ¿Dónde? ¿Quién dijo? Elvis. Ya. Bueno, entonces vamos avanzando. Por favor, tomen atención. Ya les pregunto. ¿Sí? La presentación del liceo, ya les saco una pregunta. Ya les voy preguntando. Vamos con el siguiente. Rafael. Señor Jiménez, profe, ahí apago la cámara porque voy a compartir, no puedo estar con los dos. No pasa nada, puede estar prendida. A ver. Ahí se puede ver mi pantalla, ingeniero. Ya, muy bien. Póngale grande. Dale. A ver. Listo. Buenas noches con todos, compañeros. A mí el tema que me ha tocado en mecanización agrícola es maquinarias y equipos para el corte de pasto. Como objetivo principal y general tenemos identificar la importancia de un buen manejo del corte del pasto de una manera mecanizada y productiva. Como objetivos específicos, especificar las distintas técnicas para un mejor desempeño y rendimiento de los cortes y forrajes y conocer el tipo de maquinaria utilizada para realizar un buen corte y sus equipos necesarios. Vamos a hacer un poco lo que es la introducción. El heno es el forraje conservado que se conoce desde la antigüedad y aún hoy en día es el más importante, a pesar de sus dependencias de las condiciones climáticas propicias en el momento de la cosecha. Puede ser hecho con un equipo simple, a mano o mecanizado. Y muchos sistemas de producción en pequeña escala hacen el heno para asegurar la alimentación del ganado durante las épocas de escasez de forraje. Esta publicación discute sobre el heno y los cultivos para el heno en una amplia gama de situaciones, enfatizando las técnicas para pequeños agricultores. A continuación vamos a ver lo que son los equipos y las herramientas. Es necesario tener los equipos y herramientas listos antes de comenzar la operación, pues solo así podemos asegurar un buen rendimiento y trabajo.
Las herramientas para tener el corte manual deben estar muy afiladas, procurando reponer, que no se vayan desgastando por el uso continuo, pues el rendimiento va a ser mejor. Y también afilar correctamente las herramientas. Por ejemplo, estas imágenes que por aquí son en caso de que lo vaya a hacer manualmente. A continuación vamos a ver la maquinaria que se usa ahí, que es una cosechadora. Consiste en el rotor del eje horizontal perpendicular al sentido de la marcha con 2, 3, 6, 4 filas de cuchillas, accionado mediante una transmisión impulsada por la toma de fuerza del tractor. Puede constar de una picadora de material y un soplador que proyecta el forraje del tubo de descarga. Podemos ver la imagen donde tiene el tubo de descarga, y aquí tenemos lo que son las partes de la cosechadora. A continuación también vamos a ver lo que son las cuchillas, que de diversas formas y tamaños están montadas en filas de números variables. También tenemos lo que es la transmisión, consta de embragues deslizantes o rueda libre, cuyo objetivo es, en caso de que se traben los mecanismos de corte por sobrecarga o accidentalmente, proteger el eje propulsor que casi siempre continúa girando. La caja de engranajes une el árbol cardán con el mecanismo cortador. También tenemos el soplador, recibe el forraje cortado y eso es lo que le impulsa hacia el tubo de descarga. Puede cortarlo en trozos pequeños también para si ser transportado. El tubo de descarga es orientable y puede lanzar el material sobre un remolque unido atrás a la cosechadora o a un transporte que se desplace paralelamente y de forma independiente a esto. También tenemos lo que es el eje cardán. Cuando la cosechadora no posee su propio motor, este eje se acopla a la toma de fuerza del tractor. El cardán es un eje largo, telescópico, con 2, 6 o 3 juntas de crucetas y soportes para ajustar la altura del tractor, y ayuda en la alineación del todo. Para su funcionamiento tenemos lo que es el picado simple. Consiste en un rotor de cosecha el forraje al pie y sopla. Envía por un tubo la descarga hacia el remolque. Ahí podemos ver el tubo donde se va cosechando, junto con la sopladora manda él. También tenemos con el recolector. Estos no cortan el pasto en pie, sino toman las andanas o hileras que son cosechadas. También dice que consta con un recolector de dedos retráctiles que forman el forraje del suelo y tornillos de un doble espiral que alimenta a un rollo central o a un cabezal de corte de cuchillas helicoidales. Ahí en la figura, vemos la figura que tenemos acá, la primera que se ve, se observa el conjunto, y en la figura número 5 lo que es el detalle del cabezal, el picado. También tenemos lo que es con un doble picado. Estos áperos constan de un rotor de corte provisto con martillos y cuchillas que gira en sentido perpendicular a la dirección de la marcha. El material así cosechado es enviado hacia un tornillo sin fin o conductor que lo transporta hacia el cabezal de corte y lo que venía siendo el soplado. También tenemos el cabezal soplador. Posee aspas que envían material por el tubo de descarga y cuchillas que pican el forraje en la medida que ingresa a la caja del soplador. Las cuchillas cortan en acción combinada con contracuchillas dispuestas a la abertura de ingreso del material. También para el mantenimiento de esta, como se lo dijo al inicio, ocasionalmente deben afilarse las cuchillas, para lo cual se retira la facilidad o se emplea herramientas que realizan la tarea sin demostrar los órganos. El corte de pasto también puede hacerse por medios mecánicos, con el uso de cosechadora, que las hay de muchos tipos. En conclusiones, podemos tener que, como conclusión de usar las maquinarias, que podemos tener mayor efectividad de una manera tecnificada para tener un corte de pasto de muy buena calidad y picado listo para ser distribuido. También lo que es ahorra mucho tiempo de trabajo a diferencia de lo manual, lo cual nos permite generar mayor productividad en el corte. También este diseño de máquinas, lo que estuve también consultando más a fondo, que está dirigido para mejorar el nivel de vida del productor o agricultor, ya que permite mecanizar la cosecha del pasto, aumentando la producción con menos gasto de recogida del pasto. En recomendaciones, es importante al final del trabajo que la maquinaria debe limpiarse principalmente en el sistema de corte, debe lubricarse para evitar que se oxide. Se debe verificar la alineación de las cuchillas
con las contracuchillas con el objetivo de evitar el consumo mayor de potencia y si está desalineado, lo más pronto posible alinear. Tener mucho conocimiento a la hora de manejar este tipo de maquinarias para evitar accidentes, ya que el mínimo error puede causar daños a el que está manejando, que es el operador. Estamos poniendo una mayor visualización como es ya en imágenes ya más. Tengo un video, ingeniero, me avisan si se escucha. Bien. Ahí se puede ver, ingeniero, No se ve. Vuelve a compartir, a salir y vuelve a compartir la pantalla y sale. ya. Ya. Ahí sí. Ahí sí. No tiene sonido porque te puede hacer como una interferencia. Puedo ver cómo el soplador es el que manda a la carga. Sí, la descarga. Ahí dice. Este equipo igual funciona conectado al sistema de 3 puntos. Ahí vemos el sinfín que alimenta. Sí, finalmente. Y eso es mi tema, ingeniero. Ahí el nombre de ese aparato es medio raro, se llama FIMAC Double Chop 1500 se llama. Estuve consultando. ¿No? Y se llama FIMAX Double Chop, así en inglés. 1500. Ya les paso. Ingeniero, las preguntas sí las tengo aquí anotadas, pero no las crucé ahí. Yo luego les envío al grupo o hay que subirla. Agregar en la presentación misma al final y subirla con las preguntas. Ya, listo, ingeniero. Ese ha sido mi tema. Muchas gracias ¿Ya? por Hoy mismo su tienes que atención. subir esa presentación. Ya, listo. Ya, gracias. Muy bien, Rafael. Una picadora de las normales no nos has puesto, solo mecanizada de tractor. Claro, porque había otras de... Es que hay muchos modelos, pero me basé solo en eso. Ya. Bueno, teniendo tiempo, nos has hecho. Bueno, vamos con el siguiente compañero. Cristian Molina va antes de Gladys, ¿verdad? ¿Está Cristian o no? ¿No está? No está. Estaba, ya se ha desconectado este Cristian. A ver. Se fugó. ¿Qué estabas ahorita? Hasta ahorita estaba. Yo también lo vi por ahí. Ya. Bueno, ustedes mismos se sentencian. Vamos con Gladys entonces. Buenas noches, doctor. Ya enseguida les comparto. Ya, a continuación, sea lista Eric. A ver.
Ahí sí ya pueden. Ya se observar. visualiza, póngale en pantalla grande. Ya. Ya. Buenas noches, compañeros. El tema que yo les voy a presentar a continuación son máquinas y equipos para el proceso de alimentos concentrados. Como introducción, a medida que pasa el tiempo, las exigencias alimenticias son más demandadas por el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo el agricultor mejorar su economía. En este aspecto, la tecnología es muy importante aplicarla con el fin de satisfacer y optimizar las decisiones en el campo a través de la información oportuna, veraz y fiable. La actividad agrícola se debe adaptar a la innovación tecnológica para mejorar sus procesos y mediante ellos obtener mayores rendimientos. El alimento concentrado se utiliza en menor proporción que el alimento vegetal. Estos concentrados se formulan con insumos secos tales como el maíz molido o pecho de trigo. Como objetivos general, tengo que identificar las diferencias, las diferentes máquinas en cada proceso de elaboración de alimentos concentrados mediante la revisión bibliográfica con el fin de fortalecer los conocimientos en maquinarias agrícolas y en la tecnología. Como específicos, conocer la capacidad de cada maquinaria y las funciones que desempeña en el procesamiento de los alimentos concentrados, determinar los cuidados y mantenimientos que se debe tener y dar con cada maquinaria, obtener información veraz de los beneficios económicos de estas maquinarias para a través de ello y a futuro poder emprender con una procesadora en el sector. La importancia de las maquinarias agrícolas en la agricultura. La mecanización agrícola es un instrumento de gestión de la agricultura a todo nivel. El cambio de nivel o de tipo de mecanización o industrialización producirá un aumento de los rendimientos de los cultivos, solo si lo emplean los productores para eliminar o reducir las limitaciones concretas para lograr el potencial de producción de sus recursos. Alimentos concentrados y su función. Bueno, las maquinarias o los implementos que se utilizan para realizar estos concentrados, antes de llegar a ella, pues quiero primero aclararles, ¿no?, un poco de los alimentos concentrados. Dice que es un alimento rico en uno o varios principios nutritivos, digestibles y que se usa como suplemento de asilados, forrajes, pastos, granos o subproductos de estos, destinado para la alimentación animal. La alimentación juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, ya que el adecuado suministro de nutrientes conlleva una mejor producción. Las máquinas y equipos para el proceso de alimentos concentrados, a través de un largo proceso de investigación y continua experimentación de materiales y aplicación tecnológica, se ha logrado diseñar y construir una serie de equipos para la elaboración de alimentos balanceados para animales. Todo esto nace, ¿no?, a través de la necesidad que siente el hombre y a través de la necesidad, ¿no?, que se tiene a nivel mundial de generar más alimento y a su vez también el ingenio humano ha hecho que se innove, ¿no?, creando nuevas maquinarias. Aquí tenemos, por ejemplo, el molino. Dice que la función de esta herramienta se utiliza para partir, triturar y moler cualquier clase de grano, pastos y hierba seca, huesos calcinados y productos quebradizos y secos. Entonces aquí ustedes pueden ver el molino que tenemos, ¿no? Este es un molino de martillo. Tenemos aquí sus partes, aquí lo podemos ver físicamente, pero acá está la parte interna y aquí está con sus partes que tenemos, que es el punto de entrada, ¿no?, que es la carga, el plato estacionario, el disco giratorio, que es la parte de acá. Estos son los martillos. Aquí estos tienen la función de triturar, ¿no?, aplastar los granos.
la rejilla de retención, que siempre van a estar dando aquí la vuelta a los granos mientras sean apresados por los martillos. Y finalmente tenemos ya el producto después de su proceso de molino. Tenemos también las zarandas. Esta zaranda es utilizada para clasificar materiales antes de la molienda o después del peletizado. Estas zarandas con 2 motores de baja revolución tienen mallas fácilmente intercambiables, lo que permite una clasificación uniforme de diferentes tipos de material. Por ejemplo, las zarandas tienen la función, ¿no?, de realizar 3 tipos de clasificaciones, donde en la primera clasificación pasan los granos más algo de pequeñas impurezas, ¿no?, que están casi al mismo nivel o el mismo porte del grano al ser clasificado. El siguiente clasificado, pues pasan impurezas que son del mismo tamaño de la semilla, del grano. Y el tercer clasificado, pues ya pasan, simplemente pasa el grano y impurezas que son de menor tamaño que el grano. Y al final también hay otro tipo de zaranda, que es una zaranda de mesa, ¿no?, llamada así, donde ya simplemente llegan los granos ya de calidad, prácticamente de ahí ya no pasan los granos. Y esto también ya incluso ahí ya se puede pesar, ¿no?, la cantidad de granos que ya está pasando por esa mesa. Entonces aquí pueden ver físicamente que tenemos una zaranda. Aquí estas son las mallas, ¿no?, estas de aquí, donde pueden ver ustedes. Aquí hay una zaranda que tiene 3 tipos de mallas, son intercambiables. Como había dicho de que el motor es lento, entonces hace que vaya despacio, ¿no?, realizando su proceso de clasificación. Tenemos los motores vibradores que hacen posible de que esto empiece a mover y realice su tipo como un tipo arnero, ¿no?, manualmente como se hace. Tenemos aquí el tanque receptor por donde ingresan los granos, el bolsillo de taza o desagüe, y tenemos la canasta donde ya caerían los granitos. Acá igual, bueno, es lo mismo, ¿no?, solo es que de otra vista. Vamos a ver las mezcladoras. Estas mezcladoras permiten mezclar en tiempos cortos productos de diversas texturas y adicionar líquidos, obteniendo mezclas homogéneas y de gran calidad. Tenemos 2 tipos de mezcladoras, que es la mezcladora horizontal de cinta con capacidad entre 200 kilos hasta 300 kilos. Funciona con bajos tiempos, ¿no?, de mezclado, y su descarga es manual o neumática con una salida parcial o total. Tenemos la mezcladora horizontal de alta eficiencia con un tiempo de mezclado de 90 segundos, provista de 2 botones principales y un auxiliar superior. Descarga total fondo vivo. Las mezcladoras son diseñadas y fabricadas de acuerdo a la exigencia de los productos de mezclar, productos de laboratorio y alimentos concentrados. Entonces aquí tenemos las mezcladoras de cinta. Tenemos en esta parte de acá arriba, ¿no?, donde dice el máximo mezclado. Estas cintas son las que se mueven, ¿no?, y hacen posible el proceso de mezclado. Aquí tenemos un tubo elevador. En esta parte de acá, en el fondo de la mezcladora, se produce el máximo mezclado. Las peletizadoras. La función de estas peletizadoras son máquinas diseñadas y construidas para producir alimentos en granjas pequeñas con capacidades especiales de 1 a 10 toneladas de producción por hora. Las peletizadoras se pueden utilizar en plantas de concentrados y de fertilizantes. Aquí tenemos una peletizadora donde está marcada, ¿no?, con los números. Por ejemplo, aquí el 1, por aquí es el sistema de alimentador, ¿no?, por donde ingresaría lo que es ya el molido en sí, para realizar ya los pellets. Aquí tenemos el acondicionador. Esta parte de aquí es el acondicionador. La cámara de pelletización, que está en esta parte de aquí. Y el troquel o molde, ya por donde ya salen, no se moldea según el
el requerimiento o el tamaño de los pellets. El quebrantador. En la producción de alimentos concentrados es indispensable producir pellets de tamaño mayor de 3 a 5 milímetros para luego ser partidos y dejarlos en tamaños menores de 1 a 3 milímetros. Estos aparatos tienen masas que aseguran una larga vida de los rodillos con capacidad de 1 tonelada por hora hasta 15 toneladas por hora. Aquí tenemos el quebrantador. Y estos son el resultado, ¿no? Aquí prácticamente entraría todo lo que es la harina, más la formulación que se dé a cada pellet. Depende, ¿no?, de en qué se quiere ser enriquecido el producto. Entonces aquí tenemos las diferentes formas. Aquí podemos ver el tiempo de retención, finos, calidad de vapor, ingredientes, porcentaje de grasa, temperatura, humedad, distribución de partícula, tamaño de partícula, enfriamiento y datos. Aquí vendrían las formas. Los enfriadores utilizados para enfriar productos pelletizados. Prácticamente aquí, si ya se dio la forma, viene el enfriador ya para que ya se compacten, se puede decir. Son los pelletizados extrudizados, ¿no? Torta de extracción de aceite, salvado, forrajes gruesos. Estos enfriadores verticales ofrecen un gran rendimiento y capacidad por hora en el proceso de enfriamiento de materiales procesados. Aquí tenemos el enfriador y en la parte interna, ¿no?, y cuál es su función. Tenemos la máquina y la vista externa. Las transportadoras. Tenemos dos tipos de transportadoras, ¿no?, que son las cribas y mediante las bandas. Estas transportadoras son mecanismos utilizados en el manejo de productos, ya sean terminados o en proceso de producción en industrias de alimento concentrado para animales, molinos, arroceros, laboratorios, empaque de granos. Los transportadores se pueden fabricar de banda, de tornillo, sin fin, de paletas de tramos cortos y largos. Entonces yo había tomado como ejemplo nuestras cribas, por donde en esta parte de aquí caen todo lo que son los cereales y son llevados, ¿no?, como son un medio de transporte. Igual acá tenemos las bandas. Los elevadores. El más es el modelo de canguilones, ¿no?, con capacidad de 5 hasta 250 toneladas por hora para cereales u otros materiales según el requerimiento. Los canguilones metálicos o plásticos, ¿no?, son de estos dos tipos de materiales. Son de alta eficiencia, bajo retorno, obtenido con diseño acorde al tipo de producto. Entonces aquí tenemos estos elevadores, ¿no? Tenemos lo que es la cabeza, el motor que hace posible de que suban el grano y asimismo con la misma baje para seguir con el proceso siguiente. Tenemos la capa o envoltura, el canguilón, la puerta de servicio, la tolva de carga. Tenemos aquí la bota, tambor de tensor, órgano tractor, la tolva de descarga, tambor accionador, digestor o cocker. La función de este digestor es de gran utilidad para la recuperación de los subproductos de los mataderos y la producción de la proteína animal, para evitar la contaminación de las granjas avícolas, porcinas y ganaderas, evitando así quemar la mortalidad y utilizar esta proteína como fuente de alimentación. Es una máquina cocinadora a base de vapor y funciona como una olla de presión con una remisión interna del producto por medio de paletas que giran en un torno sentido para el proceso y el otro para la extracción. Entonces aquí vemos, ¿no?, el silo más el elevador. Este es un elevador
y este es el silo donde se almacenan, ¿no?, todos estos tipos de subproductos, como vemos acá, de los recuperación, diciendo, de los mataderos, para convertir prácticamente en lo que sería la proteína animal. Y acá tenemos el cocker. Como conclusión, mediante el trabajo de investigación puedo concluir que sin ayuda tecnológica empleada en las maquinarias agrícolas, en la agricultura no existiera avances y cada proceso sería generado pérdidas económicas en el sector. A la vez no se satisface la necesidad del consumidor. En el campo los procesos deben ser eficientes y se tiene a disposición este tipo de maquinarias que no solo labran y cosechan la tierra, sino que también procesan la materia prima, convirtiéndola en subproductos enriquecidos con minerales y vitaminas, con el fin de facilitar y complementar la alimentación y nutrición de los animales para la explotación, dando solución a la escasez de forraje en tiempos de verano o donde no se cuenta con un sistema de riego. Estos pellets o los concentrados son creados básicamente para eso, ¿no? Por ejemplo, acá en la sierra, en verano, nosotros escaseamos bastante de lo que es el agua, incluso el agua de riego. Solamente en granjas o en algunos compañeros no tienen se puede decir, tienen un gran valor, ¿no?, que es detener el agua, o sea, ellos mismos explotando los pozos. Entonces fácilmente ellos pueden regar, pero la mayoría de los que vivimos en las comunidades no tenemos esa facilidad. Entonces se acude, ¿no?, a comprar este tipo de concentrados para un poco suplir la necesidad que se tiene en forrajes en estos tiempos de verano donde el agua es escasa, o también donde un sistema de riego no es eficiente, como habíamos visto antes. La agroindustria cada vez se siente más comprometida con el sector agrícola, ya que el aumento de la población mundial hace que haya más necesidad de consumir y para ello se crean máquinas con el único objetivo de optimizar tiempo y recursos que muchas veces no están al alcance de los pequeños agricultores. Bueno, aquí tengo las preguntas, ¿no? Las dos preguntas que se nos había pedido y acá tengo... ¿Hay que leerlas, doctor, o solamente queda ahí en...? A ver, léanos para ver. A ver, tengo dos preguntas, ¿no? Y se escoja la respuesta correcta. Es utilizada para clasificar materiales antes de la molienda o después del peletizado. Estas tienen dos motores de baja revolución y tienen mallas intercambiables que permiten una clasificación uniforme de diferentes tipos de material. No diga la respuesta. Es la zaranda, ¿no? ¿No digo o digo? Ya lo dijo, pero en la segunda no me diga la respuesta. Vamos a preguntar a un compañero. Ah, ya. Diga la segunda, a ver, lea la segunda. La segunda es una máquina cocinadora a base de vapor y funciona con una olla de presión con una remisión interna de producto por medio de paletas, de paletas, ¿no?, que giran en un sentido para el proceso y el otro para la extracción. Ya. A ver, Freddy Andrango, ayúdame con la respuesta. Buenas noches, doctor. Claro. Si no me equivoco, es la peletizadora. No. ¿Qué dice Gladys? No, no está, no es eso. Ya, no es tampoco. A ver, ayúdeme, Rodolfo. ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches, Doc. La respuesta es digestor o cocker. Sí, muy bien. Esa es la respuesta. Ya, gracias, Gladys. Muy bien, poner atención. Ya tengo aquí una serie de preguntas ya para ustedes. Listitas, calientitas. Doctor, tengo un video para compartir. Póngale. Espero que entiendan, ¿no?, este video más se ve, bueno, es un video donde indica una planta de concentrados, ¿no? Es una planta en Colombia y es un diseño, pero prácticamente se ve todos los instrumentos y cuál es el primer paso hasta el último paso. Ya les comparto. A ver si casi estoy aquí.
Ahí se ve toda la planta, ¿no? Con sus respectivas áreas bien dispuestas, todo en orden. Ahí estaría toda la materia prima, ¿no? En esos hilos. Aquí en este video veo que indica todo lo que nos acaba de exponer la compañera, ¿no? Uno de los sistemas de transportadoras, los elevadores y todo lo que nos acaba de indicar. Ahí está otro elevador.
a los camiones transportadores que hablaba el liceo. Ya, Gladys, muy bien. Esa ha sido mi presentación, doctor y compañeros. Espero de que, bueno, básicamente yo no puse partes de cada uno de estas maquinarias, ¿no? Porque Está muy sería bien. ahondar y... Sí, muy explícito su trabajo. Muchas gracias, Gladys. Muy bien. Excelente presentación. Muy completo. Doctor, yo tengo una consulta ahí para usted y para la compañera. A ver, Cristian, díganos. Doctor, una vez nosotros quisimos tratar de hacer uno de estos estilos de pellet. Escuché en la presentación de la compañera, ¿no? De que en este caso dice que se mezclan por separado lo que son las proteínas y los otros materiales, ¿no? Sí, los otros ingredientes. Nosotros de esa vez hicimos una sola. ¿Qué tan recomendable es hacer así? Hicimos una sola mezcla y añadimos en la máquina, en el molino pelatizador. Ahí Va a mismo haber lo problemas al momento de... O sea, en el molino le agregó usted todo. Todo, ajá. Va a haber problemas al momento de hacer eso. Puede fermentarse, dañarse. Sí, claro, porque de hecho ciertos elementos, ciertos nutrientes hay que considerar en algunos casos hasta la temperatura y los grados de humedad. Entonces, para que sea una fórmula que sea, digamos, validera, usted tendría que hacer un análisis al final del producto para ver qué mismo está aportando y si esos nutrientes que está mezclando se están conservando en calidad. ¿Sí? Entonces, sí es indispensable trabajar con este tipo de maquinaria para favorecer la inclusión de estas proteínas o grasa o dependiendo del material que se quiera usar, ¿no? Y si quisiera hacer algo casero. Ya de manera casera, pues como usted mismo indica, o sea, se lo podría elaborar, pero ya le digo, o sea, sí sería importante analizar por medio de un bromatológico a ver qué es lo que está usted consiguiendo, ¿sí? Para determinar calidad de proteína, calidad de grasa, carbohidratos, cenizas, ¿sí? Todo lo que usted va a proporcionar al final, a ver si no se está destruyendo a lo mejor con la mezcla que usted hace al pasar el molino. No sé si Gladys quiere agregar algo más. Sí, porque, bueno, el compañero, no sé, o sea, en qué tipo de molino, no sé si usted, tal vez en el que tenemos en casa, ¿no? Donde se puede mezclar, o sea, por libras, en esa, compañero Cristian. O algo más. Es un poco más grande, con una tolva. Unas tolvas. Sí, porque, o sea, la función del molino es, básicamente, es no desintegrar y pulverizar. Si usted mete algo complementario, nos puede ser en vitaminas. Entonces, ahí, como dice la misma palabra, no pulverizar, se puede estar perdiendo y también por adhesión, ¿no? Se puede adherir también a la tolva. Entonces, no va a ser tan eficiente porque cada uno de estos instrumentos tiene una función y como usted vio en el video, pues hay una parte donde dice inyección. Entonces ahí es el lugar indicado, ¿no? Donde se enriquece cada pellet o vano, no pellet, sino sería la harina en sí, ¿no? Donde ya ha pasado por la mezcladora, la zaranda. Entonces, para que tenga usted más eficiencia, pues debería realizar de esa manera. Pero bueno, si usted tiene dinero, pues puede hacerlo mediante tolvas. Conservar las propiedades más que todo es importante, ¿no? De los alimentos que se están usando. Pero ya es un gasto. En tal momento que digo, para conservar las propiedades estaríamos hablando de que tiene que esperarse un tiempo que la materia prima entre toda la mezcla se conserve y de ahí para pelletizar. Dependiendo del ingrediente, como dijo la compañera, puede ser que por fricción, por cohesión de partículas, y muchas veces las mismas partículas ganan cargas en el movimiento de una zona a otra o en el movimiento de los rodillos o de los martillos. Entonces, hay partes en donde existen incluso,
digamos, ciertos sensores que van a eliminar estas cargas, porque muchas veces se puede generar una energía y puede producirse hasta accidentes por ese exceso de energía de ciertas partículas. O sea que no es tan recomendable. Hay sectores en donde que piden, digamos, una cierta cantidad de materias primas para ellos elaborar en este caso, el balanceado, ¿no? No es tan recomendable llevarles así, porque ellos le hacen una premezcla de todo y ahí le meten a la pelletizadora. Ahí está el análisis bromatológico, es lo que manda en esto. Si nosotros queremos saber lo que tiene ese alimento, pues debemos pedir un análisis del bromatológico, ¿sí? Para ver si se está conservando esas propiedades de esos nutrientes. Buena pregunta igual, Cristian. Muchas gracias. Ya, siguiente. Bueno, a ver, Cristian, ya está, ya volvió. Sí, ingeniero, buenas noches. Sí me logra escuchar ahí. Ya, está bien. Yo pensé que ya se me huyó. Lo que pasa, ingeniero, que el internet en mi casa... No, ingeniero, lo que pasa es que el internet por acá está mal y tuve que salir al pueblo a que me regalen internet, pero igual está media mal la señal. Por rato me va a escuchar entrecortado. Ya, le escuchamos fuerte y claro. Ayúdenos con su presentacioncita. Vamos ahí. Póngale en grande. Ya. Aquí creo que era de... Ahí ya. está. Si escucha bulla de pronto de los carros porque estoy a la orilla de la vía, me están regalando internet. No se preocupe. Ya. Bueno, buenas noches, compañeros, buenas noches, ingeniero. El tema que me ha tocado a mí exponer del auto instruccional en la materia de mecanización agrícola es de protocolo de siembra en el cultivo de piña, Ananas comusus. Bueno, aquí hay una pequeña introducción sobre lo que es el cultivo de la piña. Como obviamente el cultivo de piña en el Ecuador ha tomado gran auge en los últimos años, a punto de estar en vías de convertirse en uno de los rubros de mayor importancia en la exportación, generando divisas y empleos en el sector agrícola. Esto se debe a la producción durante todo el año, la gran cantidad de suelos aptos para el cultivo, así como las condiciones climáticas favorables y de infraestructura apropiada. Además de las buenas experiencias que se han dado en los últimos años, lo que ha generado el desarrollo e implementación de cambios positivos que se están dando en la mecanización, el control de plagas, el manejo post cosecha, técnicas de cultivos, entre otros. Todos estos aspectos han estimulado al sector productor a seguir en el mejoramiento e incremento de nuevas áreas y nuevas estrategias tecnológicas para el cultivo de piña. Para establecer y manejar un proyecto piñero es necesario tomar en cuenta una serie de factores que están determinados para el éxito o fracaso de estos mismos. Estos factores se pueden clasificar por áreas, niveles de importancia y prioridad, por etapas, etc. Por eso en el trabajo se exponen algunas ideas que podrían ser útiles en el establecimiento y manejo de este proyecto de producción de piña. Sí, sigue, cambia la diapositiva o no cambia, ingeniero. No, dele un clic en la pantalla. Ya. Ya, bueno, objetivo general, describir los principales factores a considerar en el establecimiento y siembra del cultivo de piña. Objetivos específicos, describir factores a considerar en la selección de la maquinaria y equipos necesarios para el protocolo de siembra de piña. Conocer los diferentes procesos y maquinarias agrícolas que van a preparar el terreno para su posterior siembra. Bueno, aquí una parte, en la parte botánica, la piña pertenece a la familia de las bromeláceas, de las cuales existen cerca de 50 géneros y alrededor de 200 especies. La mayoría son xerófitas y epífitas, haciéndolas altamente eficientes en el uso de agua. Es una planta monocotiledónea herbácea perenne, hológama y autocompatible. Se caracteriza por ser de reproducción sexual, principalmente a través de hijos.
La parte fisiológica. El conjunto del sistema radical de la planta adulta es muy superficial, pero su importancia depende esencialmente de las características físicas del suelo. Estructura, aireación y humedad. Por su parte, el tallo es grueso y corto, mide de 20 a 40 centímetros de longitud y de 3.5 a 6 centímetros de ancho. Presenta entrenudos cortos y yemas para el desarrollo de retoños y raíces. La planta de piña alcanza una altura aproximadamente de 0,6 a 1,2 metros. Una vez desarrollado el eje floral, se forma la piña entre la roseta de las hojas en la forma de espadas dentadas de 10 a 20 centímetros de largo con una espina de ápice coriáceas de 2 a 3 centímetros de ancho y pueden llegar a alcanzar hasta 1 metro de largo. Bueno, aquí es en la parte de cuando se comienza lo que es la barrida o limpieza del terreno. Para iniciar el proceso de preparación del terreno, normalmente la primera vez que se va a sembrar piña se requiere eliminar una serie de escombros que por lo general se encuentran en el campo y que van a imposibilitar el paso normal de la rastra y los implementos. Estos materiales son troncos, cercas, algunos árboles, por lo cual se debe tener permiso respectivo. Cultivo anterior, en caso de este, presenta, por ejemplo, nos hablas de los cultivos que tenemos anteriormente a la preparación del terreno de lo que es la siembra de la piña. Para esta labor, la más apropiada es utilizar tractores de oruga, cuyo tamaño depende del tipo de escombros que se va a mover. Aquí en la foto podemos ver lo que es un tractor de oruga que se encarga de remover todo el rastrojo o ya sea cualquier cultivo anterior. En la parte de la rastreada, normalmente el primer paso en la preparación es con una rastra que en principio va a incorporar malezas presentes y ciertos rastrojos. Permite nivelar ligeramente el terreno y obtener después de uno o varios pases, dependiendo de las características, la condición idónea. Para realizar el pase de subsolado, algunas veces dependiendo de la maleza presente, es una buena práctica brindar un pase de rastra y dejar el terreno por 2 semanas sin hacerle nada. Para permitir que se inicie el proceso de descomposición o dicción de esas malezas, luego se hace otro pase y se repite el proceso. Esto con ciertas gramíneas, principalmente, que cuesta romperlas y forman una cama colchón en la superficie del suelo en preparación. El subsolado. Este proceso es de vital importancia, ya que una vez sembrada la piña es muy importante que no se acumule agua superficialmente a nivel de las raíces. Y uno de los aspectos que más favorece para que haya una buena infiltración y escurrido es un buen subsolado, bien profundo, de 35 a 45 centímetros de profundidad y uniforme con un buen implemento y con buena operación. El proceso más común implica 2 pases de subsolador, uno en dirección y el otro en sentido perpendicular, en forma casi de X. Esto en la medida de lo posible de acuerdo al relieve del terreno. Una recomendación es hacer el segundo pase en dirección similar a la dirección de la pendiente, lo que permitirá, una vez infiltrada el agua, que se desplace por los canales que puedan en el subsolado, fácilmente buscando las zonas bajas que son intersectadas por canales de drenaje y encauzadas a las salidas establecidas por las aguas. En la parte de lo que es el afinado, nos habla de una buena pulverización del suelo. En la preparación para sembrar la piña puede ser positivo. ¿Por qué? Ya que hay varios factores. Por ejemplo, sería el control de maleza, rendimiento de la siembra, anclaje de la semilla, desarrollo radical, drenaje superficial, etc. Se puede realizar de varias maneras y debe ejecutarse con cuidado, ya que lógicamente en condiciones bien secas no es difícil porque no se tienen problemas con la compactación del suelo, por lo que se podría utilizar una rastra liviana con discos pequeños como de 18 a 20 en promedio, solo para afinar la capa superficial y lograr lo que se ha mencionado, pero como la piña debe sembrarse durante toda la época del año en proyectos de mediano tamaño y grandes tamaños, muchas veces se debe trabajar la preparación del terreno bajo condiciones de humedad y en donde hay que tener cuidado porque se intenta afinar, se podría causar compactación en importante grado y crear un problema en el terreno en proceso de preparación. Otra forma de mejorar la pulverización y minimizar casi totalmente la compactación en el suelo
es el proceso de preparación del terreno. ¿En qué es la utilización del palín mecánico? Implemento que permite por medio de sus paletas o palines y sus movimientos pulverizar una capa más profunda del suelo, del mínimo aproximadamente de 30 centímetros, lo cual vendría siendo muy positivo. Este implemento funciona muy bien en situaciones de suelo bien seco y suelos con tendencia arenosa y franco arenosa, en donde se puede utilizar incluso en condiciones un tanto húmedas. La ventaja también es que a este implemento se le ha agregado en muchas fincas los moldes para encamar en su parte trasera, lo que permite afinar y encamar a la vez. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que es el encamado del suelo antes de la posterior siembra de la piña. Una vez definido el diseño del encamado, se produce la ejecución del trabajo. Existen varios factores que se deben cuidar durante el proceso y lo más importante es ajustar el ángulo de la encamadora de la mejor forma para que así las camas queden bien conformadas. Este aspecto se regula mediante los puntos de ajustes, que son principalmente el ángulo que se puede dar con el tercer punto del tractor y que define el punto óptimo, ya que si se recoge más de lo necesario, se entierra mucho al extremo del implemento. Recoge mucha tierra, se esfuerza el tractor, pero las camas no quedan bien conformadas porque se levanta la parte trasera, lo que impide la conformación óptima de las camas. Si se estira mucho el tercer punto, la encamadora no recoge tierra suficiente para llenar los moldes, por lo que las camas no quedan bien. Como quien dice, quedarían disparejas y en caso de lluvias se lavaría toda la parte superficial del arado. Los moldes también tienen ajuste por lo general, pero se debe evitar cambiarlo ya que se debe buscar el punto óptimo donde se conforman bien las camas y se llenan bien los moldes en un ángulo adecuado y trabajar con ajuste. Bueno, en esta parte vamos a ver lo que son los drenajes secundarios y terciarios. Esto creo que ya muchos hemos podido ver en la parte que en zonas donde se siembra piña saben hacer este tipo de drenaje. Bueno, en los drenajes secundarios y terciarios, el cultivo de piña no es tolerante a la acumulación de humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de no hacer este tipo de drenajes, las plantas o el cultivo de piña puede tener tendencia a podrirse o exceso de hongos en el tronco, en la patita. Las precipitaciones presentes en la zona productora de la costa ecuatoriana, como la parte del clima tropical, es muy importante diseñar un sistema de drenajes que no permita la acumulación de agua en los bloques de la siembra. Por esto se pueden utilizar mini excavadoras, zanjeadoras u otro equipo. La definición del equipo a utilizar depende de la topografía de la finca, y en la topografía de la finca nos habla del terreno. Por lo general, el cultivo de piña se siembra en la mayoría de terrenos en lo que es plano. La profundidad necesaria de los drenajes y la disponibilidad del equipo. El descabeceado manual con pala y detalles manuales. Una vez que quedan listos los drenajes terciarios y secundarios, se deben arreglar detalles manualmente para optimizar la evacuación de aguas hacia el drenaje. La labor de palear manualmente los extremos de las camas al borde del drenaje se conoce más como descabeceado. Se trata de acomodar la tierra que deja la zanjeadora o la mini excavadora de tal manera de que el agua, una vez que llueva, pueda llegar con facilidad hasta el canal de drenaje y los extremos de las camas se conformen de manera que se pueda sembrar. Hay algunos detalles que también se deben arreglar manualmente, tales como la marca de las llantas del tractor, que por algún motivo quedaron camas que no formaron bien con la encamadora, espacios que a veces se llevan cuando hay una lluvia fuerte, entre otros aspectos. Bueno, en esta parte vamos a ver sobre el manejo de la semilla. Una vez que se cosecha la fruta en lotes predefinidos para hacer semilleros, se procede a podar o recortar manualmente con cuchillo los extremos de las hojas de las plantas con el objetivo de lograr mejor entrada de luz a la plantación preliminar. Eliminar puntas de hojas que puedan causar un accidente en los ojos al momento de sacar la semilla, estimular más la planta mediante el estrés
que esto implica y facilitar el manejo de la semilla posteriormente. Después de este proceso después de esto se procede a iniciar el plan de fertilización correspondiente para los semilleros, de manera que los hijos presentes alcancen el peso requerido para la siembra lo antes posible. Esto nos quiere decir que para lograr sembrar un hijo de la piña debe tener un peso máximo de 250 a 500 gramos en promedio. Estas son las condiciones óptimas para ser sembrada, por lo que se procede a su extracción, que se hace de la manera manual, seleccionando en el semillero lo que están con el peso necesario y dejando las más pequeñas para el próximo fase de desija. Bueno, en esta parte llegamos a lo que es a la siembra. La labor de siembra corresponde a la acción de colocar semilla en posición correcta vertical, guardando el distanciamiento establecido en la finca y a una profundidad correcta suficiente para que la semilla pueda o quede aferrada al suelo y firme. Esto se realiza utilizando una herramienta denominada espátula o chuza, con el cual se abre el hoyo en el suelo y casi simultáneamente se introduce la semilla, logrando con esto que el hoyo no se tape y que la semilla quede bien ajustada. La distancia de siembra y algunos otros detalles varían de finca a finca, dependiendo de la densidad que se quiera lograr, y esto varía de acuerdo a los criterios, aunque el promedio de densidad aproximado es de 70.000 plantas por hectárea, con distancias mínimas entre plantas de entre 25 centímetros, perdón, de 25 centímetros y 30 centímetros aproximadamente. Para garantizar el distanciamiento se utiliza una cuerda con marcas a la distancia que se requiere que queden las plantas, que pueden consistir de nudos, marcas de pintura, cualquier marca de acuerdo a la originalidad. Dicha marca debe mantenerse fija, ser legible y visible en todo momento. La cuerda se extiende sobre la cama y se toma como referencia cada marca para colocar una planta, con lo que se logra la equidistancia de las mismas. Bueno, como conclusión del tema, tengo lo que son dos conclusiones. Puede ser que al establecer un proyecto de piña para exportación o consumo interno en mi país, es muy importante tomar en cuenta varios factores. La escogencia de la finca no solo son las condiciones propias mismas, sino también la ubicación, acceso, disponibilidad de mano de obra, condiciones sociales de la zona, entre otros aspectos que pueden influir en el éxito del proyecto. Cuando se selecciona la maquinaria y equipo necesario para trabajar en el proyecto de piña, es muy importante considerar la escala en la que se va a trabajar, a las dimensiones con las que se va a iniciar y hacia dónde se dirige el proyecto, para así poder definir las metas que se deben cumplir y por lo tanto el tipo de equipo necesario para lograr. Recomendación. Actualmente en el Ecuador están surgiendo muchos proyectos de piña para exportación y las fincas ya establecidas del cultivo continúan su expansión y modernización, por lo que esta actividad va tomando cada vez más importancia debido a sus repercusiones económicas, sociales, ambientales e indirectas en el desarrollo de la zona se establecen y en el país en general. Bueno, ese es mi tema, ingenieros, compañeros, muchas gracias. Ya. Muy bien, Cristian. Aquí en esta parte, a lo último hice dos preguntas, pero no sé si tengan que ver, yo las hice con el tema que me tocaba. Ya, póngales. Por ejemplo, una es, ¿qué tipo de tractor se usa para la barrida o limpieza del terreno antes de la siembra de la piña? Ahí tenemos la opción A, tractor de doble tracción, tractor de tracción simple, tractor de oruga, tractor de tracción asistida. Y otra pregunta creo que no tiene nada que ver, pero la dice, seleccione verdadero o falso, la distancia de siembra correcta de la piña entre plantas es de 25 a 30 centímetros aproximadamente, verdadero o falso. Ya no diga las respuestas. A ver. Vamos a ver. Víctor, estuviste atento. ¿Qué tractor es? La pregunta 1. Simplemente el uso del tractor de oruga. ¿Cuál? El tractor de oruga. Ya, muy bien. A ver, y en la verdadero o falso, Hugo, ¿cuál era la distancia?
Verdadero, 25, 30 centímetros. Ya, ¿qué dice Cristian? Califique. Sí, están bien las dos preguntas de los compañeros. Facilita, pues regalar esa 10 pregunta. ponga. Ah, muy bien. Listo. Hasta un muchas niño de gracias. primer grado le responde. Por eso respondí yo. Ya, gracias, ingeniero. Ah, chévere. Muy bien. Listo, entonces esas consideraciones para los que a lo mejor no han visto, ese es el trabajo que se hace, ¿no? En los cultivos de piña. Aquí en la zona del trópico, había la Concordia Santo Domingo, podemos ver bastante estos cultivos. Inclusive estas haciendas están trabajando con sus propias maquinarias y tienen sus talleres agrícolas propios, ¿sí? Por la cantidad de tractores e implementos que están utilizando cada día. ¿Ya? Pues ahí es el modelo más. Y la cantidad de exportación, ¿no? Hay este tipo de haciendas ya tienen su parte para el procesamiento, para hacer las conservas para exportación. ¿Sí? Entonces están dando su propio valor agregado en las mismas haciendas. Y ya sacan containers que van refrigerados directamente hacia las zonas de embarques, ¿sí? Para los traslados respectivos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, si ven, el compañero se da los modos, como dice, más que sea en la vía, pero ahí está presente, ahí dando su respectivo trabajo. Muy bien, Cristian. Un ejemplo, compañero, un ejemplo para todos. Bravo. Felicitaciones, yo conozco su zona y Bravo, veo que sí es bravo. difícil el acceso por allá también. Sí, está pésima la señal en estos días. Ya, muchas gracias. A ver, vamos con el siguiente. Eric, ¿estás listo? No, ¿sí me escucha, Inge? ¿Cómo que no? ¿Sí me escucha, Inge? Ya, sí. Ahí te lo comparo. Vamos, creo que con esa estamos ya, creo. ¿Se puede apreciar la pantalla? Ya. Pon en grande. Sí, está cargando. Ahí está. Ya. Buenas noches con todos. Voy a presentar el tema de mi auto instruccional. Como objetivos tenemos primeramente identificar los aspectos que se deben tener en cuenta en la selección de la maquinaria agrícola, diferenciar los aspectos que se deben tener en cuenta en la selección de la maquinaria agrícola, y la tercera, identificar los aspectos que se deben tener en cuenta en la organización de los trabajos mecanizados. Como tema tenemos los aspectos básicos en la selección de maquinaria e implementos. El objetivo de ese proceso de selección es determinar con mayor precisión el tamaño y la capacidad de las máquinas, equipos y herramientas requeridos para satisfacer las necesidades básicas de una determinada explotación agraria. En principio general o principal, es necesario que el agricultor propietario conozca bien sus recursos, tales como capital, tierra, mano de obra, créditos, etc. Además de esto, como segundo plano, los requerimientos que se debe tomar en cuenta son los posibles cultivos, metodología de producción, tiempo disponible, agua disponible. Y como terceramente, se deben determinar cuáles de estas operaciones agrícolas requieren mecanización, por ejemplo, arar, rastrillar, sembrar, abonar, entre las demás. Un error en la escogencia de los equipos, máquinas y herramientas puede ocasionar cuantiosas pérdidas y en ocasiones el fracaso de una empresa. En muchos casos el agricultor selecciona equivocadamente las máquinas, equipos y herramientas para su granja o explotación agropecuaria, debido a que solo considera el precio de compra en el cómputo del costo total de dicho conjunto mecanizado. La selección de maquinaria agrícola será sencilla en la medida que se disponga de información confiable y suficiente en cuanto a registros meteorológicos, condiciones de la finca o zona. Esto muchamente es debidamente a cómo está formado el terreno, ya sea pendiente o sea una zona plana, la característica de los suelos de la misma forma, disponibilidad de maquinaria en la región, mano de obra calificada y topografía. Una buena selección de maquinaria se traduce en grandes beneficios económicos para diferentes sectores. Para su propietario por reducción de los costos de operación, para el país por ahorro de divisas al evitar subutilización de la maquinaria importadora, y para el industrial y fabricante de implementos, por cuanto al establecer un buen patrón de uso por año,
De los equipos se fomenta una demanda real que les permite ajustar sus programas de producción. Ya podemos apreciar algunos diferentes tipos de implementos que se utilizan para distintas actividades en el campo. El siguiente tema es la utilización en la selección de maquinaria e información requerida. La metodología planteada para la selección de maquinaria agrícola, según las diferentes condiciones iniciales de la explotación, son las siguientes. Lo primero es la selección general de la maquinaria para la explotación, selección de implementos cuando se dispone de las fuentes de potencias, tractores y máquinas autopropulsadas, y la selección de la fuente de potencia cuando se tienen los implementos. La información requerida para el estudio de selección de maquinaria puede resumirse en los siguientes puntos. El primero es área dedicada en la producción. Lo segundo es cultivos a sembrar y plan de rotación de 4 a 5 años. Como tercer punto, selección de las labores mecanizadas de acuerdo con el tipo de cultivo, las condiciones del suelo y las costumbres de la zona. Como cuarto punto, época y tiempo disponible para cada labor con base en la información sobre la normal ocurrencia de lluvias en la zona o previo estudio de las condiciones meteorológicas. Como quinto punto, textura, humedad y estado del suelo en el momento de realizar las labores mecanizadas, principalmente la labranza. Como sexto punto, disponibilidad de maquinaria en la zona y su importancia relativa en función de confiabilidad del servicio, repuestos y experiencia en operación y mantenimiento. El siguiente tema es la planificación de las labores mecanizadas. Esta planificación consiste en la determinación de dos factores. Las labores mismas que han sido seleccionadas anteriormente como arada y rastrillada y los tiempos permisibles por labor o conjunto de labores. Mediante un gráfico se van a planear las operaciones mecanizadas relacionándolas en un orden cronológico y empezando por aquellas de mayores requerimientos de potencia. A continuación van a presenciar con un ejemplo, es de una finca de 200 hectáreas en el cual se dispone a sembrar un cultivo rotativo de soya, frijol y maíz. En esta tabla se puede ilustrar la participación porcentual de cada operación en el conjunto de preparación de tierra para diferentes números de pases en las labores de arada, rastrillada y pulida. Lo que significa P y E, con lo de P son las actividades programadas que están dispuestas a realizar y con la E son las actividades que ya están ejecutadas, por así decirlo. Esta es la tabla de distribución del tiempo empleado en 3 operaciones competitivas con respecto al tiempo total disponible para la preparación. En arada, lo que está en paréntesis son el número de pasadas que se deben dar. En rastrilladas van aumentando constantemente y en pulida es una sola pasada. Como conclusiones podemos apreciar que una buena selección de la maquinaria garantizará una buena producción de sus cultivos, puesto que se desarrollarán trabajos de campo de manera más eficiente que por fuerza humana. De igual manera, una excelente planificación de las actividades próximas a realizar garantizará un eficiente trabajo en un tiempo muy determinado, lo cual conllevará a no exagerar algunos costos y no existirá, por lo tanto, la pérdida económica. Y eso ha sido todo y estas son las preguntas. ¿Leo, Inge? Perdón, estaba en silencio. A ver, dinos qué preguntas tienes. La primera pregunta es, ¿qué es lo principal que debe conocer el agricultor antes de adquirir alguna maquinaria agrícola? 1, capital, 2, tiempo y 3, meteorología. La segunda, una buena selección de maquinaria se traduce... Sigue. Una buena selección de maquinaria se traduce en grandes beneficios económicos para diferentes sectores. Para el industrial y fabricante de implementos, por cuanto al establecer un buen patrón de uso por año de los equipos se fomenta una demanda real que les permite ajustar sus programas de producción para acortar tiempo de aradas o cosechas o para aportar grandes beneficios al medio ambiente. A ver, vamos a ver. ¿Quién nos responde? A ver, Cristian Quispe. La primera, ¿cuál será? ¿Qué es lo primero que debe conocer el agricultor para la selección de la maquinaria? El capital. ¿Qué dicen los demás?
¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí está bien. Ya, capital. Bien. La segunda, a ver, Aníbal, ¿qué nos dices en la segunda? La 1, la 2 o la 3, Polito. La primera. Ya, ¿qué dicen los demás? A ver. Eric. La respuesta es la 1. Sí, la respuesta son en las dos la 1. Ya, bueno, sí, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿no es cierto?, los implementos para que tengan el buen desempeño sobre todo. Y eso va a traducirse en un buen rendimiento y eficiencia en el momento de trabajo. Muy bien. Gracias, Eric, aunque volaste con la presentación. Ah, más ejemplos de la que nos pongas ahí, porque casi todo has puesto del trabajo del PDF. Listo. A ver, alcanzamos una más. Víctor, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué no estuviste? No pude estar porque ese día estaba lloviendo por acá y me conecté, sí fue verdad, pero en ese momento estaba lloviendo duro y se me fue la luz y no pude conectarme. ¿Tienes ahorita el trabajo? Sí. A ver, rapidito. Es inconveniente, tenías que avisarme hoy día al inicio de la clase era que me digas, estás calladito, ¿no? Te vas a quedar sin nota. Te pone en pantalla grande. Bueno, mi tema es máquina y equipo para la ganadería de leche. Adelante. Bueno, como objetivo general, conocer los aspectos básicos de la implementación de la maquinaria y equipo de producción bovina de leche, los cuales facilitan y reducen el tiempo de trabajo de ordeño. Específicos, investigar la función y mantenimiento de cada equipo de ordeño para un mejor desempeño en el área y conocer el manejo correcto de cada equipo de ordeño para no causar daños en la ubre de las vacas. Dice, maquinaria y equipos para el ordeño. El ordeño mecánico consiste en aspirar o succionar la leche y masajear el pezón de la vaca a través de una máquina ordeñadora que consta de una serie de elementos y accesorios accionados por una fuente de energía. Dice, componentes básicos del equipo de ordeño. Como muestra la gráfica tenemos la bomba de vacío, la regulación del vacío, la unidad final, la bomba de envío de leche, sistemas de tuberías, unidades de ordeño y sistemas usados. Bomba del vacío. Bueno, esta bomba es la que se encarga de succionar el aire que se encuentra dentro del sistema de una forma negativa para que las unidades de ordeño o las pezoneras se mantengan siempre en contacto con los pezones de la vaca y no se suelten. La regulación del vacío, como su nombre lo indica, es la que se encarga de regular la presión negativa que ejerce la bomba del vacío en la ubre, manteniendo un sistema
estable, porque si se sale de control, se aplica mucha fuerza, puede causar daños a las ubres. Unidad final es la que después de que se ordeña, la leche se transporta por el sistema de tubería y se almacena ahí. Luego de eso viene lo que es la bomba de envío de leche, la cual se encarga de sacar toda la leche acumulada en la unidad final para transportarla a los tanques donde se puede manejar o se puede refrigerar. Sistema de tuberías. Puede estar fabricado por dos materiales, como son los plásticos y los de hule, que bueno, los de hule son más fáciles de manejar y son un poquito más duraderos para el trabajo. Sistema de pulsado. El sistema de pulsado es el que se encarga de mantener en constante, o sea, de mantener relajada la ubre de la vaca para que cuando se conectan las unidades de ordeño a la pezonera no haga maña o se lastime ella mismo. Unidad de ordeño. Como lo muestra aquí, es de gran importancia, ya que está siempre en contacto con la ubre de la vaca, y antes de conectar eso con la ubre de la vaca hay que desinfectar los pezones de la vaca para que en el momento que se cambia de vaca a vaca no se produzcan lo que son infecciones. Y aquí tenemos lo que es la ordeñadora en carretilla móvil. Consta de un chasis con llantas sobre el cual se encuentran instalados los elementos del equipo. Ahí podemos ver los tipos. Una que es la impulsada por motor eléctrico y la otra que es impulsada por motor a gasolina. La que es impulsada por motor eléctrico está diseñada para 10 a 12 vacas por hora, y la que es de gasolina está diseñada de 20 a 24 vacas por hora. O sea que para un mayor desarrollo sería conveniente usar la de gasolina, ya que hace el doble que la de eléctrica. Ordeñadora fija en el establo. Como lo muestra la imagen, esta ordeñadora no se puede mover, está rodeada, es aquí ordeñadora rodeada al establo. Aquí entran las vacas y se meten en esos pequeños corralitos. Después se conectan los implementos para la extracción de la leche. Ordeño mecánico colectivo con instalación móvil. Este sistema está muy difundido especialmente en los establos pequeños, gracias a su simplicidad y el bajo costo del equipo. No requiere ninguna instalación fija, a excepción de los plazos que permiten la sujeción y estabilización de las vacas. El equipo tiene capacidad para unas 2 vacas. Es manejable, ligero y fácil de transportar a otro lado. Esto aquí se implementa en las pequeñas producciones lecheras, cuando tienen unas 10 o 20 vacas, no hay mucho. Y como su nombre lo dice, se puede transportar de un lado a otro, es más fácil. ¿Qué pasó? Se queda trabado, me quiere pasar, no sé qué pasa. Aquí tenemos. Doble clic en la pantalla. Ya. Implemento para el manejo de la leche. Una vez que se ordeña, se requiere de recipientes para manipular y transportar la leche, tanto para las pasteurizadoras como para los expendios. Bueno, aquí tenemos que hay tanques de diferentes capacidades, oscilan entre los 22 y 30 litros, hasta 40 puede llegar, y son de materiales como aluminio, vidrio o plástico. Aquí lo que tenemos es un tanque aquí podemos ver se conoce como cántaro para transportar leche. Y acá es un tanque en el cual se mantiene refrigerada la leche, la cual ayuda a su mejor conservación. Tanque frío. Sí, se mantiene en frío, no se daña. En pocas palabras, como se dice, no se corta la leche. Tipo de mantenimiento previo, del mantenimiento de la maquinaria. Mantenimiento programado, donde las revisiones se realizan por tiempo u horas de funcionamiento. Esto quiere decir que en el momento, o sea, ordeño una vaca y quiero pasar a la otra y le revisen en ese mismo momento. Mantenimiento predictivo. Trata de determinar el momento en el cual se debe efectuar las reparaciones mediante un seguimiento que determina un periodo máximo de utilización antes de ser reparado. Como lo dice predictivo, es un ejemplo. Trabajo hoy día y quiero
tengo una pequeña falla y predisco que voy a reparar la próxima semana. Mantenimiento de oportunidad es el que se realiza en los periodos de no utilización. En los periodos de no utilización, evitando de este modo que no se paren los equipos. O sea, después de ordeñar, hago el mantenimiento de oportunidad, el cual en el momento que estoy ordeñando no reviso. Después de ordeñar, reviso para que no se paren los equipos y no se pierda el tiempo. Beneficio del mantenimiento de los equipos: bajo contenido de células somáticas, mejor consumo de energía, incremento de la producción de leche, ordeño más rápido, confiabilidad, tiene un 70% menos de emergencias, bajo riesgo de contaminación de la leche, mejor calidad de leche, reducción de un 10 a 15% del tiempo total del ordeño. Lavado de la maquinaria del ordeño. La limpieza de la maquinaria de ordeño debe realizarse inmediatamente después de cada ordeño y del tanque de frío, luego de cada retiro, siguiendo los siguientes pasos: enjuague inicial, lavado con solución alcalina o ácida, enjuague final y desinfectación si es necesario. Mantenimiento, limpieza de las instalaciones. Inmediatamente después de terminar el ordeño, lavar las paredes de la sala de ordeño y fosa, dejándolos visualmente limpios. Los pisos de la sala de ordeño sin dejar el agua encharcada. Lavar caños, postes, tubos de leche, puertas y bretes. Limpiar el corral de encierro sin dejar restos groseros de estiércol. Limpieza de techos y sus canaletes, retirando telarañas y basura. Conclusiones. Las máquinas y equipos para ordeñar son de gran ayuda, porque nos ayudan a optimizar el tiempo empleado en las labores de ordeño, lo cual genera un gran ahorro económico al productor lechero, ya que no necesita la implementación de mucho personal para el ordeño. Además, de esta forma se reduce el índice de mastitis en las vacas, por el cual no se aprieta los pezones de las vacas como en la forma tradicional o ordeño a mano. Recomendaciones. Antes de empezar a ordeñar las vacas, desinfectar bien los pezones de las vacas para no producir infecciones al resto de los animales. También verificar que los equipos y las instalaciones del ordeño para que no causen daños a las vacas. Y por último, se podría implementar la utilización de música relajante, lo cual ayuda a la producción de leche. Esto hace que las vacas se relajen y su producción de leche aumente. Aquí tengo un pequeño video que descargué para ver. El ordeño mecánico es una revolución tecnológica agropecuaria y surgió debido a la necesidad de querer aumentar la productividad en las explotaciones bovinas. Esta máquina trae muchos beneficios para los productores, entre ellos aumento de la producción de leche, reducción del tiempo de ordeño y mayor calidad y eficiencia del producto. En esta finca realizan el proceso en una sala que está en un constante monitoreo por parte de los productores. Uno de los beneficios de la máquina de ordeño es que mejora la seguridad para minimizar posibles contaminaciones de la leche, ya que la ubre no está siendo expuesta al ambiente y no corre riesgos de contaminación. Esta sala tiene algo muy particular, es un chip que tiene cada vaca único para la identificación. Nosotros tenemos por medio de un computador toda la información de todo el ganado, cuánta producción dieron, la comida que tiene asignada, manejamos en qué estado de la reproducción está el animal, si está recién parida, está en días abiertos, qué tratamiento se le tienen que hacer. Gracias a esta sala tenemos la asignación del concentrado automáticamente, lo tenemos por producción. La preparación de la vaca para el ordeño consiste en que primero le coloquen las pezoneras que extraen el alimento. Debe verificarse que la leche fluya constantemente. Después de obtenido el producto, proceden a retirarle las pezoneras. Cada proceso de ordeño puede durar 5 minutos o más. La sala le da el concentrado asignado. Tenemos también retiradores automáticos que nos ayuda mucho para el trabajador, para la comodidad de ellos. Solo tienen únicamente que colocarle la máquina a la vaca y ya la sala se encarga del resto.
Esta tecnología ha traído múltiples beneficios para ellos. Por ejemplo, la economía ha mejorado considerablemente. Esta máquina puede costar 2 millones de pesos en el mercado. Sin embargo, su vida útil es de 20 años y ahorra al productor en personal operativo, medicinas y pérdida del producto por contaminación. Apenas la vaca entra, tiene un chip en la oreja izquierda. La sala reconoce ese chip, entra la vaca, sabe en qué puesto de la sala quedó y ya sabe cuánta comida tiene que asignarle. La sala se encuentra acoplada con todas las comodidades que la vaca necesita para un mejor confort y funcionamiento de ordeño. Esta sala nos ayuda en cuanto al tema de economía, porque ya no necesitamos un trabajador para esa asignación de concentrado. Entonces, la vaca lo único que tiene que hacer es llegar y ella misma le da la ración necesaria en cuanto a su producción, ¿sí? Entonces ya antes lo hacíamos con una persona, lo cual pues dependiendo a su criterio lo hacía. Ahora ya no es necesario. En la finca manejan turnos rotativos para controlar y que las vacas no estén solas en ningún momento. Nosotros manejamos en tres turnos, manejamos a la 1 de la mañana, a mediodía y en las horas de la tarde. Manejamos las 3 horas para que la vaca en todo momento del día está produciendo leche. Apenas la vaca llega aquí a la sala, ponemos las máquinas para extracción de leche, pasan por una tubería de acero inoxidable y llegan a un filtro en el cual quedan los residuos del sellador, de los pelitos que suelta la vaca, tierra, granos, cúmulos. Entonces la leche sale en su estado más limpio. Ya llega a la refrigeración en donde se queda acumulada para los tanques. Finalmente, cuando se obtiene la leche, se almacenan en tanques de acero inoxidable. Estos cuentan con refrigeración total. La leche se mantiene entre los 2 y 5 grados centígrados para que se conserve debidamente hasta que procedan a transportarla. Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Listo, entonces esto correspondiente a los equipos de ordeño, ¿no? Que también está dentro de la parte de mecanización. Ustedes ven ya con la tecnología, ya se usan chips y por medio de softwares se puede saber cuánto de ración alimenticia necesita cada animal dependiendo del estado de lactancia en el que se encuentren, ¿sí? El tipo de lactancia se divide en 3 tercios, pues en el primer tercio es donde la vaca va a dar más leche. En el segundo tercio ya tiene una lactancia de menor producción y en el tercer tercio pues obviamente ya son animales que ya han alcanzado prácticamente una mayor gestación y por ende pues no reciben tanto alimento como las del primer tercio. Es indispensable igual fincas que ya están trabajando de manera intensiva, pues se está incorporando todos estos sistemas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a pasar Sí, a ingeniero. Sí. A ver, ¿Me Julián, escucha? dígame. Ingeniero, tengo una duda. Más o menos la vaca cuando o sea, tiene parto, más o menos a los cuántos días puede acceder a las máquinas para que, o sea, para que le saquen leche, porque supuestamente está la calostra, ¿verdad? Inmediatamente, así sea el calostro, esas vacas van entrando al final, ¿sí? Primero entran las vacas de producción normal y al final entran las que están recién paridas para que ese calostro sea separado por los mismos tubos de conducción, pero ya no van al tanque directo, al tanque frío, sino que simplemente se recoge en otro tipo de recipientes lo que es calostro. Y para eso existe la identificación individual, ¿no? Ya. Ya, ingeniero, listo. Imagínese, usted tiene 100 vacas paridas, no van a ser 100 vacas a mano, o sea, es difícil ya cuando se tiene estos sistemas. Ya, listo. A ver, Fabián Andrango. Presente, doctor. Freddy Andrango. Freddy Andrango, ¿está o no está? Está. Haroldo Alcíbar. Presente, doctor. Ya. Hugo.
Presente, doctor. Cristian Casa. Presente, doctor. Angélica Contreras. Presente. José Echeverría. Presente. Víctor Cedillo. Víctor. Bueno, estás con la cámara, no sale el audio. Más que se alza la mano, pues. Ya. Eliseo Fuentes. Presente. Rafael Jiménez. Efectivo, presente desde las 6 de la tarde conectado. Una hora Gladys. extra. Presente. Eric Ortega. Presente. Elvis Paredes. Presente. Cristian Quispe. Cristian Quispe. Me olvidé, antes de Gladys Núñez era Cristian Molina. Ah, Cristian Quispe. Cristian Molina, sí está. Presente, doctor. Ah, chévere. Presente. Presente, doctor. Ya Cristian Quispe y Cristian Molina, ya están los dos. Jonathan Quimbita. Presente, doc. Paco Romero. Francisco Romero, Paco Romero, ¿dónde está? Presente. Presente. Póngale 0 si no responde. No le falta. Julián Ramón. Cero. Presente. Byron Suárez. ¿Me escuchó, ingeniero? Sí, sí, Julián, ya está. Byron Suárez. ¿No está? Bueno, este muchacho está sentenciado ya al campo. Miguel Peñerrera. Mucha, ahí está la pareja, esos dositos ya les ha gustado trabajar juntos. Rodolfo Túqueres. Presente, doc, presente. Ya, Aníbal Vázquez. Presente, ingeniero. Listo, ¿están todos? ¿Faltó alguno? No nombré alguno. A ver, Freddy Andrango, ¿está? ¿Qué pasó con Freddy? ¿No está? Está haciendo la merienda, no contesta. Bueno, ya no es culpa, ¿verdad? Pero sí está conectado, doctor. Pero ni al principio ni al final no responde. Bueno, nos vemos el día lunes con los siguientes que continúan. Hemos terminado con Eric, continúas Elvis Paredes primerito, Quispe segundo, Quimbita, Romero, Ramón. Ahí más o menos. Y los otros que faltan, pues para el final. ¿Ya? Por favor, revisar la plataforma, las actividades que tienen que cumplir. ¿Sí? Están algunas actividades hasta lunes, martes, creo, subidas. Mañana viernes o sábado creo que tienen cuestionarios por cumplir, así que no se me descuiden. Ya saben que no hay justificaciones para esos trabajos. Darse el tiempo, por favor. Muchas gracias, señores. Que tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Cuídense. Igualmente, doctor. Igualmente, ingeniero. Igualmente, doctor.